la carta a los romanos, ¿verdad? Es la que estamos estudiando, una carta bastante poco difícil realmente, ¿verdad? Pero por lo mismo, por el alto contenido que tiene, nos obliga a estudiar Romanos capítulo 8, capítulo 9, perdón, capítulo 8 ya lo terminamos. Romanos capítulo 9 nos obliga a estudiar, nos obliga a revisar algunas cosas, nos obliga a retroceder. Romanos 9, 10 y 11, la carta a los Romanos 9, 10 y 11 nos habla de la nación, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a leer versículo del capítulo número 9. Vamos a leer del versículo, del versículo 4. Vamos a leer del versículo 1 para encontrarle siempre la línea al versículo 9. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por esta tarde que usted nos regala, por el privilegio y la oportunidad que usted nos da, mi Señor, de poderlo honrar, de poderlo alabar, de poderlo exaltar. Que su Santo Espíritu sea tomando el control de este tiempo, regalándonos su favor y regalándonos su bendición. Que usted nos explique, que usted nos enseñe, que usted nos instruya, que usted sea el que, Señor, nos pueda explicar cada una de estas verdades. Háblenos por favor a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. No se me distraiga, trate de estar aquí, trate de poner mi atención, ¿verdad? Yo sé que algo vamos a aprender. Todo lo que nosotros podamos aprender concerniente a la nación de Israel es de nuestra importancia. Los cristianos, yo tengo que hacerlo, siempre digo que lo voy a hacer. Tenemos que tener una bandera aquí en la esquina del pueblo de Israel y otra bandera allá en la esquina de El Salvador. Nunca he hecho el esfuerzo de buscarla. Nosotros, por cierto, la iglesia así se llama: Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Basado, hermanos, en una promesa que está en Génesis capítulo 12. ¿Y qué es lo que Génesis 12 dice? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que
te maldijeren, ¿verdad? Entonces, esa es una promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Una promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa se extiende hasta nosotros. Por eso usted, como cristiano, usted debe de saber de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que saber todo lo que podamos saber de Israel. De repente la gente le va a preguntar a usted, lo va a interrogar a usted, le va a estar preguntando. Hoy que Israel está en guerra, se vuelve bien fácil que la gente se acerque y le pregunte. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber. Y no sé por qué, hermanos, error nuestro, error de los pastores, de los maestros, porque no abundamos mucho en estos temas, porque la gente se aburre. Empezamos a hablar de enseñanza y la gente se aburre. Y por eso cuando alguien nos pregunta, espérame, voy a ir a investigar. O sea, no significa que uno lo va a saber todo. A mí me cuesta ya últimamente más que antes. Ayer estudié algo y se me olvida. No sé por qué ahora me cuesta guardar. Tengo que estarlo repasando bastante para poderlo guardar. Pero ¿qué he estado haciendo? He estado revisando, he estado revisando tantas cosas, tanta información. Entonces, es bien importante que usted conozca, que usted sepa. Y le digo, Romanos nos ha hablado de todas las doctrinas bíblicas existentes. Y la carta a los Romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, cuando usted lo lee, usted va a sentir aburrido. ¿Pero qué? Nos está dando información de Israel. Nos está hablando de Israel. Terminamos el capítulo 11 y caemos al capítulo 12, la carta a los Romanos, a usted le va a parecer mejor, porque ya es práctico. Todo el tiempo el apóstol Pablo, en los últimos versículos de cada carta, de cada escrito que él hizo, dio recomendaciones para la iglesia, recomendaciones prácticas. Y usted lo va a digerir mejor, le va a costar menos. Pero, hermanos, yo les dije un día cuando terminemos de estudiar Romanos, lo bonito sería volver a comenzarlo. Volver a comenzarlo. O sea, yo sentí así. Cuando yo terminé la carrera, la carrera de pastor o la carrera de teología, yo dije, ahorita sería bonito empezar otra vez. Porque, o sea, como que ya el segundo round uno aprende más. Como que ya va más claro en algunas cosas. Como que ya entendió más. Y fíjese que leyendo yo varios teólogos y todo eso recomiendan que la carta a los Romanos hay que estarla leyendo todos los días. O sea, vamos a leer otros escritos, pero la de los Romanos, cuando usted la termine de leer, hay que empezarla de nuevo. Es lo que yo recomiendo. Y cada vez que usted la lea, le va a encontrar algo más. Porque nosotros le vamos dando así bien rápido. Ahí hay un montón de cosas que a veces no hemos logrado profundizar. El apóstol Pablo comenzó, y yo quiero que usted se vaya grabando esto, comenzó en el capítulo número 9, hablando de la nación de Israel, de su pueblo, de su gente, ¿verdad? De los judíos, ¿verdad? Entonces comenzó hablando de la nación de Israel y la enseñanza la comenzó hablando él de que en él hay una gran tristeza y un continuo dolor, ¿verdad? En él existe, cuando él escribió esta porción, en él existía una tristeza grande y un continuo dolor. ¿Y a qué se debía ese sentir en el corazón del apóstol Pablo? El sentir era para sus hermanos en carne, para los judíos, para la nación de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque
Dios eligió, seleccionó a la nación de Israel. En su voluntad, Él escogió a Israel. No escogió a ninguna otra nación del mundo. Si usted pudiera, primero Dios, vamos a ir a Israel un día, antes de cuando sea el tiempo, porque todos nosotros vamos a ir a la nación de Israel cuando ya seamos arrebatados, ¿eh? Pero primero Dios que logremos ir antes de eso, ¿verdad? Si pudiéramos un día conocer Israel, nos diéramos cuenta que la nación de Israel en territorio es pequeñísima, pero tremendamente pequeña, un poco más pequeña que El Salvador. Pequeño. No es no tienen un territorio grande. Entonces, y se cree, cuando estudiamos nosotros, nos enseñaron a nosotros que se cree que es el centro de la tierra. O sea, hay una distribución de continentes donde está ubicado Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Y tiene una tremenda bendición. Pero, hermanos, Dios los escogió a ellos, la decisión de Dios, para que ellos fueran la nación de la cual, óigame, de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Allí, ellos fueron los seleccionados por Dios, allí en la tierra de ellos. Allí Jesucristo tomó forma humana, el Espíritu Santo depositó a Jesucristo en el vientre de María, siendo ella judía, ¿verdad? José también siendo judío, que es el padre adoptivo, podríamos decir, de Jesucristo. O sea, escogió la nación de Israel, ¿verdad? Dios creó la nación de Israel llamando a Abraham, y ya lo vamos a ver a todos los demás, para traer al Salvador. Y la promesa está desde Génesis 12. La promesa está de Génesis 12, ¿verdad? Donde Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar a donde yo te enviaré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahí está la promesa: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Oiga, y ahí está la promesa: y en ti, en Abraham, en ti, ¿cómo? Serán benditas. ¿Quiénes serán benditas? ¿Cómo podía ser benditas todo el mundo por medio de Abraham? Porque Abraham es el primer patriarca, y de allí, de la descendencia, Dios llama a Abraham y forma lo que es la nación de Israel, y de la nación de Israel allí utiliza el Dios para traer a Jesucristo, que es la bendición de toda la humanidad. Jesucristo es la bendición. Jesucristo es el que vino a morir por todos. Jesucristo es el que vino a traer perdón. Jesucristo fue el que vino a traer la medicina que necesitábamos para no estar en condenación. Entonces, la tristeza que el apóstol Pablo siente con relación a sus hermanos en carne, la tristeza es que ellos, siendo los depositarios, hermanos, del Salvador, siendo ellos los que Dios escogió, los que Dios seleccionó, los que les dio ya lo vamos a ver un poquito más, los que les dio la ley, los que les dio gloria, los adoptó como hijos, les dio la ley, les dio, aquí la palabra de Dios dice, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quién son los patriarcas,
y de los cuales según la carne vino Cristo. Ellos teniendo, óigame, toda esa cantidad de privilegios, regáleme un segundo, que no los tuvo nadie más. Nadie más. No los tuvo Estados Unidos, no los tuvo los países de Europa, Francia, Alemania, no los tuvo nadie, sino que Israel, ese pedacito de tierra pequeño que todos los enemigos que tiene alrededor le disparan, fueron los que tuvieron ese privilegio. Y el mensaje que yo le estoy tratando de dar es que ellos teniendo esos privilegios, habiendo sido seleccionados, habiendo sido adoptados, como la palabra lo ocupa aquí, como así la utiliza, pero Dios los llama a ellos que son sus hijos. Habiendo sido escogidos, habiendo sido adoptados, habiéndoles dado la Biblia, la palabra de Dios, habiéndoles dado a Jesucristo, tomó forma humana ahí en medio de ellos. Teniendo esos privilegios, teniendo esas oportunidades, pudiendo ser, óigame hermano, pudiendo ellos ser las primicias de la salvación. Pues sí, hubo un grupo que salvaron, porque allá Pedro, cuando predicó en el primer mensaje, ¿cuántos recibieron a Cristo ahí en ese mensaje? A ver, ¿se acuerdan ustedes, hermano? ¿Cuántos fueron? Yo oigo, pero no oigo bien claro. ¿Cuántos fueron? 3,000 fueron. ¿Seguros? Sí, algo así. Bueno, yo le estoy preguntando porque no me acuerdo. 3,000. O sea, y sí hubieron gente que se convirtió, pero también cuando Pedro predicó, cuando Pablo predicó, hermanos, los judíos en lugar de aceptar, en lugar de recibir el mensaje, empezaron a perseguir. ¿No se recuerdan ustedes Esteban cómo terminó apedreado? Entonces, los judíos, el problema es que los judíos no aceptaron. Los judíos no creyeron. Los judíos no reconocieron a nuestro Salvador. Y hasta este día, téngalo claro, hasta este día la nación de Israel no ha creído en Jesucristo. Para ellos Jesucristo lo ven mal, no lo ven bien. O sea, para ellos Jesucristo fue un problema. ¿Por qué? Porque Él no cumplió con las expectativas que ellos tenían. Estábamos viendo ahí los privilegios que tuvieron. Vimos primero en el versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Dijimos que ellos fueron seleccionados y fueron adoptados por Dios. Lo llamó Él, a la nación de Israel lo llamó mi primogénito, mi hijo, ¿verdad? Y además de eso, dice que ellos son la adopción, la gloria. Vimos que la presencia, eso de que ellos son la gloria, significa que la presencia de Dios iba con ellos. Regáleme su atención, estaba con ellos. Desde que los sacó, hermanos, allá de Egipto y los encaminó por el desierto, yo les decía que había una nube que estaba ahí con ellos en el día para cubrirlos del sol, y en la noche se convertía en una llama. Cuando ya se estableció el tabernáculo, que era un modelo del templo, pero era desarmable y movible, había un lugar especial que llamaba Shekinah, donde estaba la presencia de Dios. Cuando ya tuvieron su templo establecido, cuando hubo templo, ahorita no hay templo. Quiero que entienda que ahorita no hay templo. Yo les he estado diciendo, lo único que tienen ellos es un muro, allá el muro de los lamentos. Ahí viven orando ellos. Israel está esperando que se construya nuevamente el templo, y sí se va a construir. El templo de Israel se va a construir, pero actualmente es un tremendo problema, porque allí donde es el lugar a donde se va a reconstruir el templo, ahí hay hay una mezquita musulmán de los árabes, y tóquele ese templo ese y se va a armar una guerra tremenda. Pero allí se va a construir. Por supuesto que usted y yo ya no vamos a estar ahí, ¿verdad? Porque eso va a ocurrir después del arrebatamiento.
Entonces, hermano, actualmente ellos no tienen templo. Pero dice la palabra de Dios que la presencia de Dios, que es la palabra que aparece ahí en el versículo 4, la gloria los acompañaba a ellos. ¿Qué más dice? Que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, ¿qué más? El pacto. Déjeme decirle algo, hermano. Solo con la nación de Israel Dios hizo pactos, ¿verdad? Solo con la nación de Israel. Dios no hizo pactos con ninguna otra nación. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y cuál era el pacto que Dios hizo con Abraham? Primero que la descendencia de él la iba a multiplicar. Pero no solamente que le iba a multiplicar la descendencia, sino que también le prometió que la tierra esa óigame, esa tierra que tanto pelean, porque esa es la guerra, la tierra, esa tierra que tanto pelean, les prometió Dios que iba a ser de ellos. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y luego Dios hizo un pacto con David también. Hay otros pactos, hermano. Hay otros pactos. Quiero que busque segundo libro de Samuel para ver ahí un poquito acerca de los pactos. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, 7:12. ¿Lo tiene? ¿Lo encontraron, hermano? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Y qué dice? Y afirmaré su reino. O sea, a David, ¿qué le prometió? Que su descendencia, óigame hermano, a Abraham le prometió Dios que iba a multiplicar su descendencia y que le iba a dar tierra. A David, ¿qué le prometió? Que su descendencia iba a reinar perpetuamente. Regáleme su atención, no se me vaya a perder. Y sí, ¿verdad? Cuando David murió, su hijo Salomón reinó, pero no se refiere a Salomón. A su descendencia que iba a reinar se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Porque es de la descendencia de Jesucristo en la parte humana, es de la descendencia de David. Cuando usted ve la genealogía ya en Mateo o en Lucas, ve que David, por eso a David se le llamó, a Jesucristo se le llamó hijo de David. Y cualquiera puede decir, pero no tiene nada que ver, es la descendencia, ¿verdad? Entonces, cuando habla del pacto davídico, habla de la descendencia eterna, porque el Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Israel, volvamos a Romanos, a Israel, con Israel el Señor hizo pactos, ¿verdad? Por otro lado, el 9:4 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, y además de eso dice la promulgación de la ley. Yo quiero que vaya a Éxodo 19:5. Ay, perdone que lo ando carrereadito. ¿Va? Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. A la nación de Israel el Señor le dio la ley. Para ellos era la ley. 19:5. Ahora pues, ¿lo encontró mi hermano?
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, oiga qué bonito, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios, véngame para acá, Dios le dio a Israel la ley, los estatutos, los mandamientos. O sea, Israel tenía una ley bajo la cual tenía que regirse. A ellos Dios les dio la ley, óigame, no para molestarlos, sino que para que ellos tuvieran un manual cómo conducirse. La palabra de Dios, pues. Eso les dio a Israel, por eso le digo, todos estos beneficios, los únicos que los tuvieron fueron Israel, porque eran sus hijos, porque eran su adopción, su escogido, ¿verdad? Voy rápido, le dieron, volvamos a Romanos 9:4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Hermanos, ¿qué más tenía Israel? El culto, óigame, el culto. El culto era la actividad o las actividades que se realizaban en el templo, óigame hermano, donde había adoración a Dios, su sistema sacerdotal, un sistema bien ordenado. Le hemos hablado muchas veces de ese sistema sacerdotal, cómo funcionaba. Había una tribu sacerdotal y por herencia, hermanos, ellos iban recibiendo el sacerdocio. Y ellos eran los encargados del servicio dentro del templo. Israel tenía eso. ¿Por qué? Porque siempre lo he tratado de explicar yo, porque el enemigo cuando entraba a Israel, lo primero que trataba de hacer era destruir el templo para que no hubiera adoración. Para que no hubiera adoración. Actualmente no tienen. Ellos viven orando y todo, pero su adoración que tuvieron en el templo no la pueden desarrollar. No hay templo. Entonces, pero Dios les dio a ellos su sistema sacerdotal, su culto, su manera como iban a desarrollar su culto. ¿Qué más les dio Dios? 19:4, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. ¿Y qué más les dio Dios? Las promesas. O sea, hermanos, la gran cantidad, o por no decirlo todo, las promesas que aparecen en la palabra de Dios, esas promesas fueron para la nación de Israel. Solo búsqueme Génesis 12, que es el que le he estado mencionando yo. Génesis 12. Génesis capítulo número 12. Hay una cantidad de promesas para Israel tremenda. Génesis 12, esta es, podríamos decirle, de las promesas para la nación de Israel, de lo más grande. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es una promesa. Cuando Dios le había hablado a Abraham, Dios le hablaba del futuro, de algo que le iba a dar posteriormente. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está Jesucristo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire qué preciosa promesa. Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, era un reto bien grande para Abraham tener que dejar su lugar, su tierra, su gente, su lugar donde estaba. Pero Dios le prometía una infinidad de bendiciones y él le creía, y Abraham lo hizo. Se fue. Solo leamos una más, hermano. Josué
Busque Josué, poquito adelante. Josué. Hablando, estas son promesas. Josué. Usted conoce esto de Josué. Lo leemos a cada rato y lo predicamos a cada rato. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, que a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. 3. ¿Qué dice el versículo 3? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Promesa. Si usted se ubica y se acuerda de esto aquí, ellos no tenían nada. Una promesa nomás. Después tuvieron que entrar a pelear. Tuvieron que entrar a guerrear en contra de las naciones enemigas que estaban ahí. Pero tenían una promesa. Entonces, Dios le dio a Israel, hermanos, Dios le dio a Israel, volvamos a Romanos 9, Dios le dio a Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Regáleme un segundo, tengo que terminar esto. Ahorita termino. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? La palabra patriarca es padre. Los padres de la nación de Israel. Dios llamó a Abraham. ¿Están conmigo, hermano? ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. Óigame, por favor. Ya lo vamos a ver en una hora más. Lo vamos a ver. Póngame atención. Abraham, no solo Isaac fue el hijo de él. Tuvo más. Pero el hijo de la promesa es Isaac. Porque Abraham tuvo otro hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ismael. Y solo ese tuvo. Tuvo más. Tuvo más. Un día de esto lo vamos a ver. Y ese es un gran problema. Pero el hijo de la promesa, el hijo de lo que Dios le prometió era Isaac. Los árabes dicen que el hijo de la promesa es Ismael, porque Ismael es el padre de los árabes, que son los que pelean con Israel. Entonces, de Abraham nació Isaac, que es el hijo de la promesa. De Isaac, ¿quién fue el que nació? Nacieron dos. Era cuando estaban en el vientre de la mamá, peleaban. ¿Quiénes eran? Esaú, así es el orden, Esaú y Jacob, porque el que salió primero, ¿quién fue? No, mire, hermano, venían peleando, venían agarrados desde el vientre. O sea, y Dios les explicó que eran dos naciones, Esaú y Jacob. Legalmente, en el orden, el primero fue Esaú. Pero si ustedes se recuerdan, Esaú, ¿qué hizo? Vendió su posición, su primogenitura, ¿verdad? Y Dios lo profetizó que el menor le iba que el mayor le iba a servir al menor. Entonces, en la línea, por eso le dije yo, los hijos de Esaú no cuentan como patriarca. Esaú no cuenta como patriarca. Abraham, Isaac, Jacob. Y después de Jacob, no, Sem está allá al inicio. Después de, ¿cómo se llamaban los hijos de Jacob? Perdón, yo Sem le oí a mi esposo. Sí, José entró como un hijo, ¿verdad? Pero no, los demás hijos son 12. Perdón, Judá,
Nectalí, Zabulón, Judá. ¿Quién digo? Moisés, Rubén. ¿Quién más, hermano? Leví, Manasés. Bueno, solo por mencionar uno, son 12, todos, esos son los patriarcas. O sea, de allí, de la tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá viene Jesucristo. Por eso le digo yo, por eso se le llaman patriarcas, y es lo que dice la palabra del Señor aquí, de quienes son los patriarcas, versículo 5, y de los cuales según la carne, por eso explica, porque José es el padre adoptivo, y María es el depósito, o la mujer que Dios utilizó para que el Espíritu Santo depositara a Jesucristo ahí, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, mire, el apóstol Pablo hizo esa gran vuelta, hermano, para llevarnos ahí. Porque es lo que quería decir, que ellos teniendo la oportunidad de que el Mesías vino de la nación de Israel, o salió de allí, y no lo recibieron, no creyeron. Entonces, ese es el gran problema y es el gran dolor que el apóstol Pablo siente, ¿verdad? Y lo menciona en el versículo número 2 del capítulo 9 de la carta a los romanos, que teniendo el gran privilegio y teniendo la gran oportunidad, no quisieron creer en el Mesías. Eso es como nosotros ahora en día, teniendo la oportunidad de creer en Cristo Jesús, mucha gente no quiere nada con Cristo. Eso se parece a nosotros, que teniendo la oportunidad de congregarnos, ahora que tenemos vida y tenemos fuerza, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Desperdiciamos la oportunidad, desperdiciamos los privilegios que tenemos. Entonces, eso es como nosotros, que teniendo una Biblia, porque todos nosotros tenemos una Biblia y decimos que bueno que tenemos una Biblia, pero perdemos el privilegio de leerla y estudiarla y aprender de ella. ¿Me están oyendo? O sea, ese es el problema. Así como Israel desperdició las oportunidades, desperdició los privilegios que tuvo, también muchas veces nosotros desperdiciamos los privilegios, la oportunidad. Siendo hijos de Dios, siendo hijos del gran Rey, muchas veces no atesoramos las oportunidades que Él nos da. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre bendito, Padre santo, le damos gracias por su palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad que usted nos da